mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 695. Estado del ejército y objetivo de vacaciones. La vasta extensión del espacio fuera del viewport de la nave insignia retumbaba con la vibración rítmica y baja de los motores, un recordatorio constante de la presencia inquebrantable de la flota entre las estrellas. Después de colgar la llamada, Anxiao dejó a un lado sus herramientas y se alejó del taller, su mente ya pasando de las intrincadas reparaciones de su traje mecánico a las demandas más amplias del liderazgo. El aire en los pasillos de la nave insignia era fresco y metálico, con un leve olor a ozono de los sistemas de armas recientemente disparados. Se dirigió a la sala de mando, sus botas resonando contra los pisos pulidos, convocando a todos los oficiales de la flota para una reunión urgente. La limpieza del campo de batalla procedía sin problemas y no requería supervisión constante, así que los oficiales comenzaron a llegar a la nave insignia uno por uno. Mientras se reunían en la espaciosa sala de mando, con sus paredes forradas de pantallas holográficas parpadeando con datos tácticos y mapas estelares, asintieron respetuosamente a Anxiao. La habitación zumbaba con una mezcla de agotamiento y anticipación. Los oficiales intercambiando murmullos tranquilos sobre el reciente enfrentamiento. Anxia les devolvió el gesto, su mirada barriendo los rostros familiares. Estaba el desganado Laji con los ojos pesados de un cansancio no expresado, su postura encorvada como si el peso de innumerables batallas lo presionara. A su lado estaba el confiable Erlos, con los hombros anchos cuadrados y una expresión firme, exudando un aura de fuerza tranquila que solo se había acentuado con el tiempo. Luego estaba la adulta Silvia. Ya no la novata de ojos muy abiertos, sino una joven confiada, su cabello castaño y largo rizado, cayendo sobre sus hombros como olas de caoba pulida, su piel nívea brillando bajo la suave iluminación de la habitación, y sus facciones inocentes, pero atractivas, atrayendo miradas sutiles de los que la rodeaban. El imprudente Harmon rebotaba sobre sus pies con energía apenas contenida, su naturaleza impulsiva evidente en la forma en que jugueteaba con su equipo. Carmbe, Marian y Mrs. Edge completaban el grupo, cada uno aportando su mezcla única de experiencia y camaradería. Además de los oficiales del ejército Black Star, algunos miembros de la sección 0 estaban presentes, sus rostros marcados por los lazos compartidos forjados durante los 6 meses de combate intenso. El aire estaba cargado con el olor a sudor y metal, un testimonio de sus recientes esfuerzos, y el grupo intercambiaba asintiendo fáciles y medias sonrisas. Su familiaridad evidente en la forma en que se movían unos alrededor de otros con coordinación effortless. Una vez que todos se habían reunido, Anxiao golpeó sus nudillos con fuerza en la mesa de conferencias. El sonido repentino cortó el parloteo como una hoja, silenciando la habitación al instante mientras todos los ojos se volvían hacia él, con expresiones de una mezcla de curiosidad y deferencia. Esta vez, los he reunido a todos aquí para discutir nuestros próximos pasos. Comenzó Anxiao, su voz firme y autoritaria, cargada con el peso de un líder que los había guiado a través de innumerables peligros. Acabo de recibir noticias de Púrpura de Cristal. Están extremadamente complacidos con nuestro desempeño durante los últimos 6 meses, así que han decidido llamarnos de vuelta y concedernos un descanso largo bien merecido. La misión está completa. Finalmente podemos descansar y recargar energías. Una ola de emoción recorrió la habitación, con los rostros iluminándose de alegría genuina. Los hombros se relajaron y las sonrisas aparecieron, como estrellas emergiendo de un cielo nublado. Eso es fantástico, exclamó primero un miembro central de otra organización, su voz burbujeando de entusiasmo mientras juntaba las manos. No he vuelto a casa en medio año. Mi esposa me ha enviado mensajes todos los días, preguntando cuándo regresaré. Jaja, esta vez puedo sorprenderla de verdad. Laji,
Siempre el cínico, palmeó el hombro del hombre con una sonrisa irónica, su tono Lasset con humor seco. Pobre tipo probablemente no se da cuenta de que las sorpresas pueden ir en ambos sentidos. Pensó para sí mismo, aunque habló en voz alta con un toque de burla. Tal vez ella tenga una sorpresa esperándote también, ya sabes, del tipo que incluye una lista larga de chores o una nueva mascota. Gracias, Laji. Respondió el hombre, su gratitud mezclada con un toque de sarcasmo, el rostro sonrojándose ligeramente mientras forzaba una risa. Ahora que lo has dicho, definitivamente va a pasar, lo sé con certeza. Por fin, Silvia murmuró para sí, mordiéndose ligeramente el labio inferior, mientras juntaba las manos sobre el pecho, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y euforia. Tuvo que contenerse para no gritar en voz alta, con el corazón acelerado al pensar en un descanso después de meses de combate incesante. Ansia la miró, su expresión suavizándose con aprobación. En los últimos 3 años, Silvia ha madurado de verdad. Reflexionó para sí, admirando cómo se había transformado a través de la prueba del combate. Caminar al borde de la vida y la muerte había acelerado su crecimiento, impulsándola a una fase de desarrollo rápido que era nada menos que impresionante. En su vida anterior, Silvia había alcanzado el grado Calamidad en la versión 3, ganándose el título de Dama Caballero Mecánica. Ahora, su potencial florecía vivamente ante sus ojos. En aquel entonces, ella había envidiado los talentos extraordinarios de Feidin, pero ahora estaba mostrando una destreza similar. Estimaba que, con los 7 años restantes antes de la versión 3, Silvia podría avanzar genuinamente del grado al grado. Sin embargo, el cambio más notable en ella no era solo sus habilidades, sino su apariencia. En los últimos 3 años, se había convertido en una joven impresionante, su estatura alta realzada por el traje de batalla ligero y ajustado que prefería, que priorizaba escudos ágiles sobre armadura voluminosa. El traje se ceñía a sus curvas, acentuando su encanto natural y convirtiéndola en un punto focal involuntario en la habitación. Sus rasgos faciales sólidos y atractivos irradiaban una pureza inocente mezclada con una sensualidad atractiva, una combinación que llamaba la atención sin que ella lo intentara. Erlus se volvió hacia Silvia, su voz cálida y alentadora, mientras se dirigía directamente a ella. Oye, Silvia, una vez que volvamos, asegúrate de tomarte un tiempo para ti. Te lo has ganado después de todo esto. de acuerdo. Respondió Silvia con un asentimiento, su voz suave pero resuelta, una pequeña sonrisa jugando en sus labios mientras lo miraba. Anxiao continuó, su tono cambiando a uno más profesional. Fearless, después de que regresemos, quiero que reemplaces a Reynold y supervises los desarrollos comerciales en los diversos sistemas estelares. Tu experiencia será invaluable para mantener todo en marcha. Erlus asintió con firmeza, sus ojos reflejando una determinación tranquila. Entendido. Me aseguraré de que todo funcione sin problemas. Erlus siempre había sido un pilar en la gestión del ejército, y su decisión de unirse a la flota durante los últimos 6 meses había sido un paso deliberado para afinar sus habilidades. En su ausencia, Reynold y los otros oficiales en la sede habían manejado las operaciones diarias, reportando periódicamente a Anxiao. Anxiao confiaba en Erlus implícitamente, más allá de su afición por los juegos de cartas. El hombre era confiable en todos los aspectos. En los últimos 6 meses, Erlus había hecho avances significativos, avanzando a grado P y acercándose al umbral del grado Calamidad. En la vida anterior de Anxiao, Erlus había encontrado un final prematuro durante la marea de bestias en el planeta Sunil, por lo que su potencial completo permanecía como un misterio. Aún así, como una figura protagónica con un sutil brillo de suerte, los talentos de Erlus superaban con creces a los de individuos comunes, incluso si no podían igualar a alguien como Feidin.
Después de dar unas cuantas directivas más, Anjiao concluyó la reunión, sus palabras flotando en el aire como una orden final. Los oficiales se dispersaron, sus pasos más ligeros con la promesa de descanso. La limpieza del campo de batalla estaba ahora completamente terminada, por lo que la flota puso rumbo de regreso a Colton, los motores encendiéndose con un zumbido profundo y resonante. Una vez de vuelta en su oficina, Anxiao selló la puerta inmersión en revisar las operaciones actuales del ejército de Blackstar. La habitación era un santuario de orden, con interfaces elegantes y flujos de datos danzando en múltiples pantallas, la iluminación tenue proyectando un brillo azul en su rostro. En los últimos 3 años, el ejército había prosperado. Su desarrollo tan fluido como una máquina bien engrasada. El negocio de mercenarios, que una vez fue el enfoque principal, había caído al tercer lugar a medida que la organización se transformaba profundamente. Ya no era solo un grupo de mercenarios, se había convertido en una formidable organización armada, su influencia expandiéndose como ondas en un vasto océano. La división de mercenarios se había reestructurado para manejar contrataciones de forma independiente, lo que no solo retenía talento, sino que también aumentaba el atractivo del ejército para mercenarios freelance. La Liga de Mercenarios en el anillo estelar fragmentado aún estaba en sus etapas iniciales, con el ejército de Blackstar destinado a ocupar una posición prestigiosa una vez que se oficializara. Mientras tanto, aliados como Skirring y otros grandes ejércitos aprovechaban la reputación de Anxiao para reclutar en todo el campo estelar, navegando las complejidades de la alianza de mercenarios a nivel universal. El negocio principal del ejército ahora se centraba en la asociación a largo plazo con Purple Crystal, participando en su guerra secreta con precisión estratégica. La minería había surgido como el segundo pilar, con docenas de civilizaciones de sistemas estelares invitando a Anxiao a establecer bases en sus territorios. Esto otorgaba acceso a planetas ricos en recursos, generando ganancias inmensas y extendiendo el alcance del ejército a casi la mitad del túmulo estelar Colton. Las sub-bases bullían de actividad, sus operaciones una sinfonía de maquinaria y mano de obra, extrayendo valiosos minerales bajo el brillo de soles lejanos. Construir estas bases sin apoyo externo habría agotado los recursos, potencialmente paralizando las finanzas del ejército. Afortunadamente, los contratos de estas civilizaciones proporcionaban ingresos estables, complementados por asociaciones con grupos financieros. Anxiao había licitado públicamente los contratos de extracción, atrayendo a 127 entidades financieras prominentes ansiosas por una porción de los lucrativos recursos. Aunque no podía vender los derechos directamente, colaborar con estos grupos permitió al ejército escalar operaciones masivamente. Ellos financiaron el equipo y la mano de obra necesarios para extraer múltiples planetas al mismo tiempo, con los recursos canalizados a través de sus canales a cambio de comisiones. Este enfoque redujo los márgenes de ganancia por operación, pero multiplicó el volumen general, convirtiendo al ejército de Black Star en una empresa extensa. Su membresía había superado los 10 millones, con gerentes manejando las complejidades de los asuntos diarios. Sin embargo, el crecimiento rápido trajo desafíos, los problemas se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte, dándole a Anxiao frecuentes dolores de cabeza. Ul delegaba los detalles a sus subordinados, enfocándose en la estrategia general y en ocasionales incursiones en combate para mantener su ventaja. Los 3 negocios principales, las misiones de guerra y la minería, están prosperando, creando un ciclo virtuoso de ingresos y expansión. Pensó para sí una sensación de satisfacción inundándolo. Solo necesito asegurarme de que el ejército permanezca estable y seguro. El flujo de ganancias de la extracción de recursos 2 años atrás había sido asombroso,
Ansiao rara vez revisaba sus ahorros ahora, sabiendo que era un pozo inagotable, a menos que lo gastara imprudentemente. Este descanso era un regalo raro, e intentaba usarlo sabiamente, volviendo su atención a su misión de avance de clase. En los últimos 3 años, había perseguido una misión de sus recuerdos que prometía un blueprint de legado plateado de nivel 180, involucrando pruebas agotadoras para ganarse la aceptación del heredero. Era un desafío laberíntico. Ubicado en otro cúmulo estelar, y solo había completado 7 rondas hasta ahora. Estimaba que este descanso prolongado le permitiría terminarlo. Obtener el blueprint era solo el comienzo. Fabricar un producto de grado naranja a partir de él demandaría más esfuerzo. Angiao no tenía planes de usar una tarjeta de completado de misión, habiendo gastado mucha experiencia en avanzar sus conocimientos de vanguardia. Si bien combatir contra grados había generado algunas ganancias, sus reservas actuales solo apoyarían subir de nivel unas 10 veces. Con 7 años hasta la versión 3, llegar a más allá del grado aparecía inalcanzable sin más recursos, pero por ahora, su fuerza bastaba. Apresurarse en la misión de promoción en el nivel 200 podía esperar. Era otra barrera formidable en el horizonte. Mientras ponderaba estos pensamientos, Ansia abrió su interfaz, desplazándose por el backlog de misiones con el ceño fruncido. La 4ª ronda de Epresasa permanecía inactiva. El silencio inexplicable de 3000 sombras durante 3 años poniéndole los nervios de punta, como la calma antes de una tormenta devastadora. Había dejado de lado la misión de rango de Godora, el linaje de sangre, considerándola demasiado problemática cuando fortalecer el ejército ofrecía mayores beneficios a largo plazo. La misión de Orochia permanecía sin resolver, pero la misión oculta de Fading Elección había llegado a su cuarto final, con Fading y Chen Xing enamorándose, un giro peculiar que parecía casi surreal. Las recompensas de la misión son generosas. Mucha experiencia, un beneficio aleatorio y un gran aumento de favorabilidad para ambos. Reflexionó para sí, una sonrisa irónica tirando de sus labios. Supongo que eso me convierte en su improbable casamentero. Pero honestamente, ¿esto cuenta como autoamor? Ni siquiera puedo imaginarme su boda sin encogerme, sería un espectáculo difícil de ver. Su comunicador interrumpió su reflexión, mostrando un mensaje de Aesop. Vilna, ¿es esto una pista para que entregue mi trabajo y prepare a mi sucesor con antelación? Murmuró Ansiao en voz alta, sus ojos entrecerrándose mientras una chispa de intriga y cautela cruzaba su rostro. Saludos a todos los que están viendo esto con un buen cafecito. ¡Provecho! Capítulo 696 Transición. La colosal fortaleza satélite, un coloso reluciente de metal reforzado y tecnología avanzada, orbitaba en silencio alrededor de las pistas exteriores del planeta Golden Gate, sus motores zumbando con firmeza como el latido de un gigante mecánico despertando en el frío vacío del espacio. Esta imponente estructura servía como la sede actual del ejército de Black Star, habiendo sido reubicada desde la superficie del planeta para convertirse en una fortaleza satélite móvil. Su vasta superficie, grabada con capas intrincadas de placas de armadura y arrays de armas erizadas, abarcaba distancias vastas, mucho más grande que su forma original. En el interior, el núcleo se asemejaba a una estación espacial bulliciosa similar al legendario Upchuberli, repleta de instalaciones avanzadas, laboratorios de investigación y cuartos lujosos que satisfacían todas las necesidades de sus habitantes. El aire zumbaba con la energía de innumerables sistemas, como soporte vital, generadores de gravedad y escudos defensivos, todos trabajando en armonía para crear un mundo autosostenible entre las estrellas. En los últimos 3 años, Angia había transformado meticulosamente la mayor parte de la base en esta formidable fortaleza satélite. El esfuerzo había sido astronómicamente costoso, pero como dueño de vastas operaciones mineras en el sector,
no sintió ningún remordimiento, en cambio, era un testimonio de su visión y ambición inquebrantable. En el vasto y resonante área del puerto, en lo profundo de la base, una mujer alta con cabello púrpura cascada paseaba de un lado a otro, sus ojos mirando ansiosamente hacia la entrada del muelle. Sus dedos se entrelazaban con fuerza, los nudillos blanqueándose de tensión, mientras sus delicados rasgos, como pómulos altos, labios llenos y ojos expresivos y amplios, estaban marcados con una mezcla de aprensión y emoción. Llevaba un uniforme elegante y ajustado de los colores de Floating Dragon, que acentuaba su figura atlética, pero no lograba ocultar la energía nerviosa que irradiaba de ella. Esta era Vilna, una oficial dedicada de la facción Floating Dragon. Aproximadamente 10 días antes, había seguido las órdenes explícitas de Aesop, viajando a la sede del ejército de Black Star para aguardar una reunión con el legendario Anxiao. Hoy marcaba su regreso, y Vilna había llegado al muelle mucho antes del amanecer, su mente un torbellino de anticipación. Mientras esperaba, ¿Y si es tan formidable como dicen los rumores? pensó para sí con el corazón latiendo con fuerza. El hombre conocido como el más cercano a más allá del grado A en el anillo estelar fragmentado, seguramente es una fuerza de la naturaleza, alguien que inspira miedo y respeto. Vilna nunca había visto a Anxiao en persona, ni había intercambiado palabras con él a través de ningún canal de comunicación. Para ella, este enigmático superior era un lienzo en blanco, pintado con especulaciones salvajes. El ejército de Black Star se elevó a la prominencia tan rápidamente. Quizás está impulsado por una ambición ilimitada, un estratega que teje trampas para sus enemigos. Reflexionó, sus pensamientos acelerándose. O tal vez es un guerrero sin igual, sus registros de batalla sacudiendo todo el campo estelar como truenos. Su mente reprodujo fragmentos de sus hazañas, derrotando a poderosas organizaciones, superando a enemigos con planes astutos y emergiendo victorioso de conflictos que habían dejado a otros en ruinas. Aprensiva y abrumada, Vilna ensayaba mentalmente su introducción una y otra vez, intentando encontrar el equilibrio perfecto entre deferencia y confianza. De repente, corrientes de luz brillante perforaron la oscuridad fuera del muelle, mientras una enorme flota de Black Star se materializaba desde las profundidades del espacio. Los masivos acorazados, con sus cascos relucientes bajo las luces artificiales, se adentraron en la entrada del muelle con maniobras precisas y calculadas. El aliento de Vilna se atascó en su garganta mientras los motores de la flota retumbaban, vibrando a través del piso bajo sus pies. El buque insignia, una nave colosal adornada con el emblema de Black Star, se detuvo en el gran muelle donde estaba Vilna. Con un siseo agudo de liberación de presión, la escotilla se deslizó hacia arriba y la rampa se extendió suavemente, golpeando el borde del muelle como un puente hacia el destino. Ansia emergió primero, su figura alta e imponente vestida con un abrigo negro fluido que se agitaba ligeramente con sus zancadas confiadas. Su rostro afilado y cincelado, enmarcado por cabello corto y oscuro y ojos penetrantes, escaneaba los alrededores con una autoridad casual, como si poseyera cada centímetro de esa vasta fortaleza. La gente que lo seguía salió en una ola disciplinada, sus botas resonando en el suelo de aleación. Vilna tomó una profunda bocanada de aire, preparándose contra el nudo en su estómago, y se apresuró hacia adelante, con pasos rápidos pero vacilantes. Se detuvo directamente frente a Anxiao, su voz temblando ligeramente al hablar. Su Excelencia Black Star, mi nombre es Vilna. Soy una nueva oficial de Floating Dragon. Aesop me envió para encontrarlo y discutir. Bueno, para buscar su orientación. Anxiao se detuvo a media zancada, sus ojos oscuros se clavaron en los de ella con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si estuviera escudriñando su alma. La evaluó abiertamente,
Su mirada se demoró en su postura nerviosa y en la forma en que sus dedos jugueteaban a los lados, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. El corazón de Vilna latía con fuerza, golpeando tan alto que temía que él pudiera oírlo. No dice nada. ¿Ya habré dicho algo mal? Pensó desesperadamente, su mente se volvió en blanco mientras una ola de pánico la inundaba. Tragó con dificultad, con la garganta seca, y lo miró fijamente en un silencio incómodo, el aire cargado de tensión no expresada. Después de lo que pareció una eternidad, la expresión de Ang Xiao se suavizó y esbozó una sonrisa cálida y reconfortante. Aesop te mencionó, me pidió ayuda para construir el segundo equipo de campo de Floating Dragon. No te preocupes, estoy más que dispuesto a asistir, considera que está hecho. Extendió la mano y le dio una palmadita gentil en el hombro, su toque firme, pero reconfortante, mientras añadía con un gesto significativo. Como has unido a Floating Dragon, dale todo de ti. Tengo fe en ti, tienes el potencial para marcar una diferencia real. Vilna sintió una oleada de calidez inundar sus mejillas, tiñéndolas de un suave tono rosado, y sus músculos tensos finalmente se relajaron, como si se hubiera quitado un peso de encima. El comportamiento amistoso de Ang Xiao era muy diferente de la figura intimidante que había imaginado, aliviando la opresión en su pecho. Blackstar parece genuinamente amable y accesible. Pensó, con una chispa de admiración encendida en su interior. No entiendo por qué Jenny siempre habla de él como si fuera un tipo grosero, antisocial y problemático. Sígueme. Dijo Ang Xiao, chasqueando los dedos con un gesto casual que resonó en el corredor. Se dio la vuelta y se alejó con pasos decididos, su abrigo balanceándose rítmicamente. Vilna sacudió su aturdimiento y se apresuró a alcanzarlo, acelerando el paso para seguir su ritmo. Los dos caminaron uno al lado del otro por los laberínticos corredores del satélite, con las paredes forradas de paneles luminosos y pantallas holográficas que proyectaban una suave luz azul sobre todo. El aire llevaba un leve olor metálico, mezclado con el aroma estéril del oxígeno reciclado. Mientras avanzaban en un silencio amigable, con los únicos sonidos siendo el suave zumbido de los sistemas de la estación y el eco de sus pisadas. Sin mirar atrás, Ang Xiao rompió el silencio, su voz firme y curiosa. ¿Has conocido a Ames? ¿Qué opinas de ella? Vilna parpadeó sorprendida, tomada desprevenida por la pregunta personal. Hizo una pausa por un momento, reuniendo sus palabras, con los ojos fijos en la amplia espalda de él. Es increíblemente gentil y elegante. Respondió ella suavemente, su tono lleno de admiración genuina. Siempre la he admirado como un modelo a seguir. Trabajar para ella es un honor absoluto, como ser parte de algo legendario. Ang Xiao emitió un sonido pensativo, sus pasos ralentizándose apenas un poco. ¿Y sabe ella sobre tu rol en la construcción del segundo equipo de campo? Probablemente. Respondió Vilna, su ceño fruncido mientras recordaba sus interacciones. Luego, dándose cuenta de la incertidumbre, añadió rápidamente. Bueno, Aesop debe habérselo dicho. Siempre ha sido él el que maneja esos detalles. ¿Y qué piensa ella al respecto? Presionó Ang Xiao, su voz con un toque de intriga. Vilna vaciló, su mente repasando los recuerdos de sus encuentros. Eligió sus palabras con cuidado, sin querer pasarse de la raya. No pareció reaccionar mucho. Era como si confiara implícitamente en el juicio de Aesop, sin hacer alboroto ni preocuparse. Ang Xiao se frotó la barbilla pensativamente, su expresión reflexiva, pero guardó silencio, su mente sin duda analizando implicaciones más profundas. Sabía muy bien que Ames rara vez se preocupaba por los detalles menores de los asuntos organizacionales. Esto probablemente era una iniciativa de Aesop desde el principio. Aún así, Ang Xiao estaba en paz con ello. Ames y Floating Dragon lo habían apoyado enormemente en el pasado, y veía esto como una oportunidad para devolver el favor. Al guiar a Vilna y facilitar
una transición fluida de responsabilidades en los próximos 7 años. Podría asegurar que su legado perdurara. Recuerdos parpadearon en su mente como proyecciones holográficas. El futuro de Vilna en su vida anterior, donde ella había servido fielmente como la auténtica oficial del equipo de campo de Floating Dragon. Solo para encontrar un final trágico junto con ellos. Eso avivaba su determinación para cambiar ese destino. Terminar las cosas en términos pacíficos le permitiría enfocarse en su propio crecimiento, y ayudar a Vilna era un paso en esa dirección. Llegaron a la puerta de su oficina. El panel se deslizó abriéndose con un siseo seamless. Anxiao apartó sus reflexiones y guió a Vilna dentro. La habitación bañada en una iluminación ambiental cálida que contrastaba con los corredores estériles. Luego, convocó a Reynold, Erlus y Silvia con una orden rápida a través de su comunicador. Permítanme presentarles a Vilna. Comenzó Anxiao, su voz autoritaria, pero cálida mientras gesticulaba hacia ella. Es una nueva oficial de Floating Dragon y está aquí para construir su segundo equipo de campo. Quiero que traten esto como una prioridad máxima. Olviden los costos e involúcrense a fondo. Ayúdenla a reclutar a la mejor gente que podamos encontrar. Además, saquen a 10 grupos financieros de nuestros socios actuales. Usen mi nombre para convencerlos de invertir en esta nueva iniciativa de Floating Dragon. Asegúrense de apoyar su plan por completo y darle todo lo que necesite para triunfar. Sus palabras salieron en un flujo rápido y seguro, subrayando su compromiso de aprovechar los vastos recursos e influencia del ejército Blackstar, sin esperar nada a cambio. Era un acto generoso, nacido de la gratitud y la visión estratégica. Reynold asintió solemnemente, su rostro tosco y serio mientras extendía la mano hacia Vilna. Entendido, Su Excelencia. Vilna, hablemos de los detalles más tarde. Me aseguraré de que hagamos todo lo posible para ayudarte. Solo dime lo que necesitas, y lo haremos realidad. Ve bien. Balbuceó Vilna, su voz apenas por encima de un susurro mientras le estrechaba la mano, aún aturdida por la magnitud del apoyo de Anxiao. No había anticipado una generosidad tan effortless, solo tenía que expresar sus necesidades, y el ejército Blackstar se encargaría del resto. Esto supera todo lo que imaginé. ¿Cómo pudo Jenny pintarlo de manera tan negativa? Pensó, sus mejillas sonrojándose con una mezcla de vergüenza y respeto recién descubierto. La imagen de Anxiao en su mente cambió drásticamente, amistoso, estable, confiadinerado, poderoso y, sin duda, atractivo. No es de extrañar que haya construido un imperio en solo 10 años. Se siente mucho más dependable que Ames alguna vez lo fue. Anxiao hizo un gesto con la mano restando importancia. Bien, vayan a hacerlo entonces. Reynold lo reconoció con un asentimiento, volviéndose hacia los otros. De acuerdo, todos, salgan y esperen por mí. Necesito un momento a solas con Su Excelencia Blackstar. Anxiao levantó una ceja, intrigado por la solemnidad en la expresión de Reynold. Podía sentir que algo pesaba en la mente de su viejo aliado. Después de una breve consideración, gesticuló para que los otros se fueran. Vilna, Erlus y Silvia salieron en fila. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic, dejando la habitación en una quietud anticipada. ¿Qué querías discutir? Preguntó Anxiao, entrecerrando ligeramente los ojos mientras estudiaba el rostro arnés de Reynold. En realidad, Comenzó Reynold, su tono sincero y cargado de emoción. no planeaba sacar esto al principio, ya que nadie podía ayudar con ello. Pero ahora que estás de vuelta y más capaz que nunca, tengo que pedirte asistencia con algo importante. Los ojos de Anxiao brillaron con curiosidad, un trillos familiar agitándose dentro de él. Había pasado años tratando de descubrir cualquier misión oculta de Reynold, solo para venir vacío, hasta ahora. Con sus vacaciones comenzando, este giro inesperado se sentía como un golpe de suerte, prometiendo nuevos desafíos en el horizonte. Capítulo 697, otro rostro familiar. En el interior tenuemente iluminado del puente de mando a bordo del buque insignia de Anxiao,
El zumbido constante de los motores de la nave estelar vibraba a través de las paredes metálicas, un recordatorio constante del vasto e implacable cosmos más allá. Reinolda era un hombre de ambiciones modestas y presencia discreta. Además de su búsqueda de conocimiento con ansia para dominar planos intrincados, permanecía casi invisible en el gran esquema de las cosas. Desde que se unió al ejército, había cultivado un perfil bajo, fundiéndose en el fondo como una sombra en un concurrido puerto estelar. Sus habilidades comerciales eran tan precisas y confiables como su personalidad estoica, nunca causando complicaciones ni atrayendo atención no deseada. Maneaba la logística del ejército con una eficiencia meticulosa, convirtiendo cadenas de suministro caóticas en máquinas bien engrasadas. Sin embargo, esta era la primera vez que se acercaba a Ansia en busca de ayuda personal, una solicitud que cargaba con el peso de cargas no expresadas. Ansia podía sentir la turbulencia que se gestaba detrás de los ojos usualmente impasibles de Reinold. Con una intuición aguda forjada por años de navegar por la política interestelar y los conflictos, Ansia reconstruía el rompecabezas. Este asunto debía ser profundamente desafiante, algo con lo que Reinold había luchado solo hasta ahora. Solo atreviéndose a buscar ayuda una vez que la reputación de Anxiao se había elevado por todo el campo estelar. Desde el principio, las visitas de Reinold habían sido solo para aprender, no para favores. Pero con la influencia de Anxiao ahora legendaria, Reinold debía haber visto un destello de esperanza, creyendo que su mentor poseía el poder a intervenir donde otros no podían. Esto no es propio de él. Pensó Anxiao, su mente acelerada por la curiosidad y un toque de preocupación. Pero si viene a mí ahora, significa que está desesperado. Anxiao se sentía confiado en sus deducciones y agudizó su enfoque, listo para profundizar. Primero, cuéntame de qué se trata. Dijo, su voz firme e invitadora, teñida de una curiosidad profesional que tranquilizaba a los demás sin hacer promesas que no podía cumplir. Prefirió no comprometerse de inmediato, optando por evaluar los detalles antes de ofrecer ayuda. Reinold hizo una pausa, sus dedos tamborileando ligeramente en el borde de la consola mientras reunía sus pensamientos, el aire espeso con la tensión de recuerdos enterrados. Como sabes, soy de la High Star System. Estoy seguro de que estás bien al tanto del caos allí. Comenzó, su tono mesurado, pero con un trasfondo de cansancio, como si las palabras mismas tiraran de viejas cicatrices. Anxiao asintió, su expresión pensativa, mientras el brillo ambiental de las pantallas holográficas proyectaba sombras parpadeantes sobre su rostro. La High Star System era una frontera volátil. Una vasta extensión de estrellas sin una civilización dominante, conectada a 6 otras, incluyendo Godora. Estas civilizaciones habían estacionado vastos ejércitos allí, dividiendo el territorio, no reclamado como depredadores en una cacería, con sus fuerzas chocando en escaramuzas interminables que habían transformado la región en un campo de batalla caótico de alianzas cambiantes y derramamiento de sangre. Nací en un modesto puesto avanzado llamado Cethiris, ubicado en un sector controlado por la civilización Had. Continuó Reinold, su voz estable, pero sus ojos distantes, como si mirara hacia el turbulento pasado. Cethiris está gobernada por una incipiente civilización galáctica que supervisa solo 6 planetas en total, algo entre una sociedad planetaria simple y una potencia de un sistema estelar completo. Está plagada de gobiernos competidores, cada uno luchando por el dominio, y con Hyde en guerra perpetua, el panorama político de Cethiris es tan inestable como una estrella al borde del colapso. Anxiao escuchaba atentamente, su postura relajada, pero alerta, mientras el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la nave proporcionaba un sutil fondo a la historia que se desplegaba. Mi padre dirigía una pequeña empresa de investigación de máquinas, pero eventualmente quebró. Dijo Reinold,
un destello de tristeza cruzando sus facciones, sus manos apretándose ligeramente en su regazo. Cuando tenía solo 6 años, los mataron en un motín provocado por un desfile político, un caos violento, que estalló en las calles como una tormenta repentina. An Xiao sintió un pinchazo de empatía. La revelación lo impactó con una fuerza inesperada. Esta era la primera vez que Reynolds compartía detalles tan personales, usualmente guardando su historia bajo llave como una bóveda sellada. La confesión añadía capas al hombre que An Xiao había conocido como un aliado confiable, pero reservado, revelando la resiliencia silenciosa debajo de su fachada mecánica. Tengo una hermana, que es 9 años mayor que yo, se llama Rosalind. Continuó Reynolds, su voz suavizándose con una mezcla de afecto y arrepentimiento. Después de la muerte de nuestros padres, vivimos juntos durante 3 años. Pero cuando cumplí 9, ella arregló que abordara un vuelo galáctico de larga distancia desde Ceciris, y me abandonó. Reynolds exhaló profundamente, el sonido resonando débilmente en el espacio cerrado, sus hombros hundiéndose, como si liberara una carga largamente sostenida. Cuando me fui, era solo un niño ingenuo, solo y vulnerable en la galaxia. Nadie estaba allí para guiarme. Me fui a la deriva por las estrellas, sobreviviendo a una infancia dura que me forjó en quien soy hoy. Una vez que gané la fuerza para valerme por mí mismo, regresé, tratando de encontrarla. Fue entonces cuando descubrí lo que había estado haciendo. Sacudió la cabeza lentamente, sus ojos nublándose con una mezcla compleja de orgullo y decepción. Después de que me fui, su habilidad de Esper se despertó. Oficialmente, se describe como el poder de manipular sutilmente las mentes de la gente, reescribiendo sus perspectivas sobre el mundo de formas que parecen casi naturales. Al principio, nadie se dio cuenta de lo que era capaz. Usó este don para reunir un seguimiento masivo, fundando una nueva religión que se extendió como un incendio forestal. An Xiao se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigado por la descripción, el brillo de la consola iluminando las líneas de concentración en su rostro. En solo unos años, logró lo que a religiones ordinarias les toma décadas, explicó Reynolds, sus palabras fluyendo con una admiración reacia. Nuevas ideologías y culturas florecieron bajo su influencia. Se convirtió en la papisa de esta fe emergente en la civilización de Ceciris, adorada y reverenciada por innumerables personas. Incluso funcionarios de alto rango de varios gobiernos fueron atraídos a su órbita, permitiéndole controlar la mitad de Ceciris a través de su influencia religiosa. Su posición la elevó por encima de las masas, convirtiéndola en una figura de inmenso poder e influencia. El sonido se filtraba desde afuera, un recordatorio de la actividad bulliciosa de la nave, contrastando con la gravedad íntima de su conversación. Sin embargo, esos gobiernos la vieron como una amenaza para su autoridad. Continuó Reynolds, su voz bajando a un tono sombrío. Buscaban evidencia de sus habilidades, y una vez que descubrieron la verdad, la etiquetaron como la carrerista más peligrosa entre ellos. La capturaron y desmantelaron la religión que había construido desde cero. An Xiao no pudo evitar intervenir, su curiosidad despertada. Entonces, su habilidad le permite alterar el subconsciente de la gente a gran escala, pero no los lava el cerebro directamente ni los convierte en fanáticos, ¿verdad? No puede controlar las mentes de forma directa. Así es. Respondió Reynolds, asintiendo con un toque de defensividad en su voz. Aunque la sociedad se sorprendió, nadie se puso de su lado. La gente temía la idea de que sus pensamientos fueran manipulados. Es una violación que nadie quiere soportar. Su reputación cayó en picada. Pasó de ser una líder amada a una pecadora despreciada de la noche a la mañana. Hizo una pausa, su rostro tensándose con emoción. La iluminación artificial de la habitación proyectando sombras duras que acentuaban su conflicto interior. Esos gobiernos la juzgaron por alta traición y la sentenciaron a cadena perpetua, pero sus motivos eran lejos de puros. Para ellos, su habilidad era una herramienta invaluable para mantener el control y socavar a sus rivales. Así que, la pregunta de quién la encarcelaría se convirtió en una feroz contienda. Cada gobierno la quería para sí, para usar su poder contra sus enemigos sin dejar que nadie más se beneficie.
Reynolds cerró los ojos brevemente, frotándose el puente de la nariz en un gesto de agotamiento, el movimiento sutil hablando volúmenes sobre sus nervios desgastados. En la superficie, la mantuvieron encerrada, pero después del juicio público, desapareció de la vista. Espías, agentes especiales e incluso facciones rebeldes con sus propias agendas se involucraron, convirtiéndola en un premio que cambió de manos repetidamente. An Xiao frunció el ceño, uniendo las implicaciones. Entonces, ¿quieres que la rescate de la civilización de Cesiris? Ya estás en el grado Calamity, ¿seguramente podrías manejarlo tú solo? No, ya no está en Cesiris, Dijo Reynolds, sacudiendo la cabeza con firmeza, sus ojos encontrando los de An Xiao, con una súplica de comprensión. La civilización Hutt se interesó en sus habilidades y la reclamó como prisionera. Ahora está en manos de una civilización de un sistema estelar completo. An Xiao asintió lentamente, las piezas encajando. No era de extrañar que Reynolds hubiera buscado su ayuda. Extraer a alguien de las garras de una potencia mayor no era una hazaña menor, especialmente para un solo operativo de grado Calamity. Para una civilización de un sistema estelar como la Hutt, el estatus de Reynolds significaba poco, no cederían un activo tan valioso con facilidad. Incluso si lanzara un asalto a la prisión, estaría superado por sus fuerzas combinadas. Se está volviendo hacia mí por mi influencia y conexiones. An Xiao pensó, una mezcla de adulación y determinación agitándose en su interior. Esto podría complicarse, pero no es imposible. Sé que esto es repentino y que no quiero imponerme. Dijo Reynolds, su voz cargada de sinceridad, inclinándose ligeramente en un gesto de profundo respeto. Pero no hay nada más que pueda hacer por ella en esta situación. Espero que puedas salvarla. Respondió An Xiao, acariciándose la barbilla pensativamente, mientras su mente ya calculaba los riesgos y las recompensas. Tu hermana parece una ambiciosa profesional. Tengo la sensación de que se ha metido en esto ella sola. Los psíquicos podían influir en las mentes hasta cierto punto, pero las habilidades de Rosellin parecían mucho más refinadas, perfectas para la manipulación ideológica, algo que le recordaba a An Xiao a facciones como la Iglesia Arcana. Tal vez sea una ambiciosa profesional. No estoy aquí para defender sus acciones. Admitió Reynolds, con un tono resignado, pero firme, mostrando un raro atisbo de vulnerabilidad que rompía su exterior compuesto. Me abandonó, y ya no siento mucho afecto por ella. Pero sigue siendo familia. Ha pagado un precio alto por sus decisiones, y no quiero que sufra eternamente. An Xiao se sorprendió, impactado por esta profundidad emocional, en un hombre que siempre había visto como mecánicamente distante. Esto humanizaba a Reynolds de una manera que profundizaba el respeto de An Xiao hacia él. Después de un momento de contemplación, An Xiao habló con deliberación, midiendo sus palabras para transmitir tanto cautela como compromiso. Puedo ayudar, pero no será sencillo. Incluso con mi influencia, la civilización Hutt podría no entregarla solo porque yo lo pida. Al fin y al cabo, ella violó sus leyes. No es una solicitud razonable en el papel, y podrían negarse fácilmente a cooperar. Reynolds asintió, con una expresión solemne, el peso de la gratitud y la determinación grabado en sus facciones. Lo entiendo. No me debes nada. Seguiré trabajando para ti, y me aseguraré de saldar esta deuda de cualquier manera posible. Los ojos de An Xiao se iluminaron con un destello de aprobación, y dejó escapar una suave risa, un sonido que cortó la tensión como un rayo de luz. Ese es el espíritu, hermano. Haré lo que pueda. En ese momento, una notificación parpadeó en la interfaz de An Xiao, atrayendo su atención hacia adentro. Has activado la misión. Reformer. Introducción de la misión. Has aceptado la súplica de Reynolds y has resuelto rescatar a su hermana, Rosellin, de las garras de la civilización Hutt. Requisitos de la misión. Salvar exitosamente a Rosellin. Recompensa. 180.000 de experiencia, más 3,0 de favorabilidad con Reynolds, más 8,0 de favorabilidad con Rosellin. Tarjeta de invocación de personaje en blanco. Reynolds, X1. An Xiao la miró, arqueando ligeramente las cejas en una sorpresa moderada.
La misión parecía lo suficientemente directa, pero activarla requería un vínculo fuerte y una influencia significativa, exactamente lo que había construido con Reynolds. Las recompensas eran estándar, pero la tarjeta de invocación de personaje en blanco llamó su atención. Significaba que podía seleccionar una de las habilidades de Reynolds, potencialmente algo tan valioso como su sentido mecánico perfecto. Mientras que los jugadores tenían formas limitadas de adquirir tales talentos, el estado único de Anxiao le abría puertas. Una tarjeta de invocación podría ser muy útil, especialmente para esa misión de avance de clase. Con el sentido mecánico perfecto, construir ese equipo legado de nivel naranja 180 sería pan comido. Sacudiendo sus pensamientos, Anxiao se centró de nuevo en la conversación. Saldré en 2 días y haré una visita a la civilización Hot. Cuéntame todo lo que sabes sobre su situación. Ah, y por cierto, ¿cómo es tu hermana? No la he visto en años, pero cuando era la papisa, guardé algunas fotos. Respondió Reynolds, sacando su comunicador con un toque de nostalgia. Activó el proyector holográfico, y una imagen se materializó en el aire frente a ellos. El dispositivo emitió un pitido claro y preciso, iluminando la habitación con el suave resplandor del holograma. Mostraba a una mujer en una elegante túnica roja y blanca, con el cabello recogido prolijamente en la parte posterior y adornado con intrincados ornamentos que capturaban la luz como estrellas. Sus ojos brillaban con inteligencia y convicción, su sonrisa cálida y genuina, revelando dientes blancos perfectos. Su rostro era gentil y sorprendentemente hermoso, con un sutil parecido a las facciones de Reynolds, como los pómulos altos y un porte noble. Su piel era impecable, pálida como nieve fresca, exudando un aura de autoridad serena. En la imagen parecía estar entregando un apasionado discurso religioso, con un mar de seguidores devotos abajo, con la cabeza inclinada en atención raptada. La mirada de Anxiao se fijó en el holograma, su vistazo inicial convirtiéndose en una observación prolongada, un ceño fruncido surcándole la frente al reconocerla. Esto no puede ser correcto, ¿otra cara familiar de mi vida pasada? ¿Y el mismo día que Vilna? Pero ella está en un nivel completamente diferente. Al notar el intenso enfoque de Anxiao, Reynolds inclinó la cabeza con confusión. ¿Qué pasa? Anxiao regresó al presente, apartando los ojos de la imagen. Se aclaró la garganta, cubriéndose la boca con el puño en un gesto habitual para ocultar su sorpresa. Nada. Dijo forzando un tono casual. Tu hermana es bastante impresionante, eso es todo. Reynolds le lanzó una mirada perpleja, pero el momento pasó, dejando a Anxiao lidiando en silencio con las implicaciones. El universo, al parecer, estaba lleno de conexiones inesperadas. Capítulo 698 Rechazada. En la vasta extensión del sistema estelar Skywalker, el zumbido distante de motores de naves espaciales que pasaban llenaba el aire, un recordatorio constante del pulso implacable de la galaxia, incluso en esta remota subdivisión satélite. La civilización Ut, anidada dentro del bullicioso sistema estelar Skywalker, albergaba una subdivisión del ejército Estrella Negra, una alianza estratégica forjada 3 años antes. Para mantener esta asociación, la civilización Hut había establecido un equipo diplomático dedicado, liderado por Woolman, un élite de su prestigioso Departamento de Asuntos Exteriores. Este equipo operaba desde una oficina en la subdivisión Satélite, situada cerca de un planeta rico en recursos, donde supervisaban operaciones de extracción de recursos y se relacionaban con el personal del ejército Estrella Negra. Ese día particular transcurrió con la serena quietud que se había convertido en rutina. Woolman llegó a la oficina temprano, con una postura impecable y movimientos fluidos, mientras saludaba a sus compañeros de equipo con un asentimiento cálido y una sonrisa refinada. Se acomodó en su silla de escritorio, deteniéndose para admirar el impresionante panorama fuera de su ventana. El mar interminable de estrellas centelleantes que se extendía hacia el abismo cósmico, evocando una sensación de aislamiento y belleza profunda.
Con un suspiro de contentamiento, sacó un libro físico bien usado de su bolso. Su cubierta grabada con la elegante escritura del idioma Hut. Este libro es un verdadero relicario de refinamiento, Pensó para sí mismo. un marcado contraste con el material electrónico desechable que domina nuestra era. Se propuso abordar los capítulos 8 a 11 esa mañana. Una tarea que ocuparía todo su tiempo y le permitiría que su mente vagara por las intrincacias de la literatura Hut. En la era interestelar, la mayoría del entretenimiento y el arte se habían trasladado a formatos electrónicos para minimizar los costos de producción y transporte, convirtiendo a los libros físicos en raras colecciones apreciadas por aquellos que perseguían la elegancia y la sofisticación. Como un élite en el Departamento de Asuntos Exteriores de los Hut y un pilar de la alta sociedad. Wallman no demandaba menos que una vida de delicado refinamiento para sí mismo. Tomó una lata de metal finamente elaborada llena de un vibrante polvo verde. Midiendo exactamente 2 cucharadas precisas con meticuloso cuidado antes de transferirlas a una copa de cristal relucente. Al verter agua fría, el polvo se disolvió suavemente, transformándose en un líquido turquesa luminoso que brillaba como una constelación de estrellas danzando dentro del vidrio, su resplandor denso y etéreo proyectando una suave luz sobrenatural sobre el escritorio. Esta no era una bebida ordinaria, era una refrescante apreciada de los Hut, y la versión de Wallman era la premium, molida a mano y procedente de las mejores reservas. Wallman levantó la copa de cristal con gracia poética, el leve tintineo resonando en la habitación tranquila, y regresó a su asiento. Ajustó su silla a un ángulo perfecto de 45 grados contra la ventana, recostándose como si realizara un ritual sagrado. Solo entonces, con una profunda sensación de satisfacción lavándolo, comenzó a leer las páginas susurrando suavemente bajo sus dedos. No despreciaba abiertamente su asignación en este tranquilo puesto avanzado, pero en lo profundo, albergaba una tranquila insatisfacción. Yo estaba destinado a los grandes escenarios de la diplomacia interestelar, donde podría exhibir mis talentos con una gracia inigualable. Reflexionó Wallman interiormente, sus ojos desviándose brevemente del libro. Para él, relacionarse con el ejército Estrella Negra se sentía como un desperdicio mundano de sus habilidades. Después de todo, en su opinión, eran solo un grupo de mercenarios bruscos e incultos que habían llegado al poder a través de la fuerza bruta en lugar de la intelecto o el linaje. De repente, la tranquilidad se rompió cuando uno de los miembros de equipo irrumpió en la habitación, con sus pasos resonando con fuerza contra el suelo metálico. Señor, el ejército Blackstar acaba de transmitir un aviso urgente. Anunció el miembro del equipo, jadeando, con la voz teñida de emoción, mientras le entregaba un archivo digital. Su líder, el mismísimo Blackstar, llegará al sistema estelar Skywalker en 7 días para visitar nuestra civilización Ut. Todos los detalles están en este archivo. Blackstar visitando en persona. ¿Cuáles podrían ser sus verdaderas intenciones? Wallman sintió una oleada de sorpresa que lo recorrió, con el corazón acelerado mientras procesaba la noticia. Desde que asumió este puesto, solo había lidiado con asuntos triviales, muy lejos de la diplomacia de alto riesgo que ansiaba. Esta era una oportunidad rara, un respiro en la rutina. Aceptó el archivo con manos firmes y revisó su contenido con meticulosidad, frunciendo el ceño en confusión. Luego, con un tono de genuina sorpresa, exclamó: ¿Quiere ver a Roselyn? ¿Quién diablos es Roselyn? Ang Xiao había detallado claramente su propósito en el documento: informar a la civilización Ut con antelación. Si se trataba solo de una reunión, dada su posición, no deberían rechazarla. Sin dudarlo, Wallman inició una comunicación con sus superiores. La llamada se prolongó más de 10 minutos, llena de intercambios burocráticos que lo exasperaron.
Finalmente, la terminó con un profundo suspiro, dejando caer ligeramente los hombros. Los superiores no tenían intención de manejar esto ellos mismos, en cambio, le habían delegado por completo la responsabilidad de recibir y hospedar a Black Star. 7 días después, la nave de Ang Xiao entró en el sistema estelar Seawalker, con sus motores zumbando mientras aterrizaba en el puerto militar de uno de los planetas de gobierno de la civilización Ut. Las autoridades Ut habían sido advertidas y habían despejado todo el puerto, dejando una vasta extensión de plataformas de duracero pulido brillando bajo las luces artificiales. Bullman y su equipo esperaban, con sus uniformes formales impecables y expresiones de hospitalidad compuesta. La escotilla se abrió con un siseo fuerte, liberando una ráfaga de aire fresco reciclado mientras Ang Xiao y Reynolds salían. Bullman alisó su uniforme impecablemente cortado, con una sonrisa elegante y practicada apareciendo en su rostro mientras se acercaba con pasos mesurados, extendiendo la mano en un gesto de saludo formal. Excelencia Black Star, soy Bullman del equipo diplomático. Dijo, con la voz suave y melódica, marcada por el acento refinado de la élite Ut. En nombre de toda la civilización Ut, le extendemos una cálida bienvenida. Hola, ¿qué tal? Respondió Ang Xiao con naturalidad, estrechándole la mano con firmeza, pero relajado, mientras sus ojos escaneaban los alrededores con un toque de diversión. Al enterarnos de su llegada, mis superiores estaban ansiosos por saludarlo en persona. Continuó Bullman con el tono lleno de diplomacia pulida, aunque un destello de insinceridad brillaba en sus ojos. Esto es solo una fachada educada. No les interesa realmente a este advenedizo, asterisco. Pensó para sus adentros. Desafortunadamente, sus agendas están abrumadoramente ocupadas, así que me han encargado a mí hospedarlo. Espero que lo entienda y perdone la inconveniencia. En realidad, era una excusa cuidadosamente elaborada. Los altos mandos de la civilización Ut albergaban una culpa profunda por su colaboración secreta con Darkstar durante su era caótica, y la visita de Black Star los tenía en alerta. Preferían mantener distancia, asignando a un funcionario de nivel medio, como Bullman, para manejar la situación mientras evaluaban encubiertamente las motivaciones y el comportamiento de Black Star. Bullman, ajeno a estos matices, lo interpretaba como un signo de la superioridad distante de la civilización Hut. Después de todo, habían invitado al ejército Black Star a establecer una subbase 3 años atrás, pero lo veían como una mera formalidad, preservando su orgullo como una civilización estelar de renombre. Asterisco Black Star no es más que un recién llegado con dinero, asterisco. Reflexionó Bullman internamente, con su sentido de elitismo creciendo. Asterisco fuerte, quizás, pero aún no es de grado más allá y ciertamente no nuestro igual. Solo es un nativo de un planeta que tuvo suerte al llegar al poder, asterisco. A pesar de estos pensamientos despectivos privados, Bullman, como diplomático experimentado, ocultaba sus prejuicios a la perfección, ofreciendo solo las cortesías básicas requeridas. No hace falta tanto formalismo, dijo Ang Xiao con un gesto despreocupado, su voz ligera e imperturbable, sin revelar ninguna de las tensiones subyacentes. Bullman inclinó la cabeza con gracia. Hemos revisado su aviso. Roselyn está detenida en una instalación segura en este planeta y puede estar disponible cuando usted quiera. ¿Prefiere descansar primero o ir directamente a verla? Veámosla primero, respondió Ang Xiao con firmeza, sus ojos endureciéndose con determinación. Muy bien, sígame, por favor. Dijo Bullman, liderando el camino con una actitud de autoridad natural. Fuera del muelle, un elegante coche flotante gubernamental los esperaba, con su exterior pulido reflejando las luces duras del puerto. Ang Xiao y Reynolds subieron después de Bullman. Y la puerta se cerró con un suave zumbido mientras se ponían en marcha hacia la prisión. Dentro del vehículo, el viaje era impecablemente suave, sin sacudidas, lo que permitía una conversación fácil.
Anciao intercambiaba charla trivial, esporádica con Goldman, sus palabras casuales pero indagadoras, mientras Reynolds se sentaba rígido a su lado, con una expresión inescrutable. Ralph había concedido a Angiao un permiso extendido, dándole tiempo suficiente para atender asuntos personales. 7 días antes, al recibir la solicitud urgente de Reynolds y al darse cuenta de que Rosellin era alguien de su pasado, Ancia había reorganizado sus prioridades, colocando su rescate en primer plano. Levar a Reynolds servía un doble propósito, en la superficie, para facilitar un reencuentro familiar, pero más importante, para aliviar las sospechas de Rosellin y bajar sus defensas. Inicialmente, Ancia había visto a Reynolds solo como otro oficial capaz, pero al descubrir su conexión con Rosellin, todo cambió. A partir de ahora, lo trataré como el hermano de un aliado clave, asterisco. Pensó Ancia para sí mismo. Mientras el coche flotaba por el paisaje urbano, Ancia se volvió hacia Reynolds, su voz resonando con facilidad en el espacio cerrado. ¿Vas a reunirte con tu hermana después de tanto tiempo? ¿Estás nervioso? No. Respondió Reynolds, con el tono firme y carente de emoción, la mirada fija al frente. Los recuerdos que tengo de ella son vagos, casi desaparecidos. Continuó midiendo sus palabras. Incluso si nos vemos, no hay mucho que decir. Una vez que la saquemos, probablemente sigamos caminos separados. Ancia esbozó una sonrisa astuta, con los ojos brillando de perspicacia. Estás haciendo todo esto para salvarla, pero no pides nada a cambio. Parece que tus sentimientos por Rosellin son más profundos de lo que admites. La familia debe cuidarse entre sí. Dijo Reynolds con seriedad, el rostro grave. Aunque me abandonó en su momento, no puedo darles la espalda cuando está en problemas. Goldman escuchaba desde el asiento delantero, con la curiosidad picada, aunque mantenía una expresión neutral. Asterisco Rosellin debe ser un familiar de uno de los clave personas de Black Star, asterisco. Reflexionó en silencio. Asterisco, esta podría ser la verdadera razón de su visita. Tengo que reportarlo a los superiores de inmediato, asterisco. Después de más de 2 horas de viaje, el coche flotante descendió en una base militar fortificada, navegando por un laberinto de túneles subterráneos antes de detenerse en la entrada de una prisión de alta seguridad. La enorme puerta de aleación se erguía adelante, con su superficie grabada con patrones de seguridad intrincados, ahora abriéndose con un gemido resonante. Excelencia Black Star, hemos llegado. Anunció Goldman. Permítame guiarlo. La prisión era una maravilla de la ingeniería galáctica, con sus pasillos forrados de medidas de seguridad de vanguardia que zumbaban con energía latente. Guardias mecánicos patrullaban en silencio, sus pasos metálicos un susurro leve, mientras armas automatizadas en el techo rastreaban cualquier firma de calor con precisión infalible. El aire era fresco y estéril, con una corriente subterránea de tensión que hacía que la piel de Ancia se erizara. Mientras atravesaban las zonas sinuosas de la prisión, Ancia observaba los alrededores con un interés agudo, anotando mentalmente ideas para mejorar sus propias instalaciones en casa. Finalmente, llegaron a la sección más profunda, deteniéndose ante una puerta de celda reforzada con aleación. La persona que vienes a ver está adentro. Goldman dijo, su voz resonando ligeramente en el espacio confinado. El guardián, una figura severa con una postura rígida, activó el mecanismo de la puerta, que se abrió con un zumbido mecánico. Anciao y los demás entraron, adentrándose en una cámara tenuemente iluminada y dividida por una pared de vidrio transparente de alta resistencia. Al otro lado, Rosellin esperaba, su apariencia en marcado contraste con las fotos que Reynolds había mostrado. Su cabello estaba cortado muy corto, apenas 1 centímetro, y llevaba un uniforme de prisionera raído que le colgaba flojo del cuerpo. Sin embargo, su rostro seguía siendo sorprendentemente juvenil, intacto por el tiempo,
irradiaba una presencia casi magnética que Ang Xiao reconoció instintivamente como un nivel extraordinario de encanto, quizás rivalizando con el de su aliado Feidin. La celda estaba envuelta en sombras, y cuando la luz brillante del corredor se filtró adentro, Rosellin entrecerró los ojos incómoda, mientras sus ojos se ajustaban lentamente a los intrusos. A pesar de su encarcelamiento, ella exudaba un aura de calma defiance, con sus facciones compuestas e inquebrantables. Han pasado 147 días desde tu última visita. Ella comentó con sequedad, su voz cargada de un filo sarcástico y afilado. ¿Qué quieres que haga esta vez? ¿Todavía me reconoces? Reynold preguntó, su voz baja y firme, revelando un atisbo de emoción no resuelta. Rosellin lo estudió por un largo momento, sus ojos entrecerrados escaneando su rostro. Luego, con un destello de reconocimiento, el shock cruzó brevemente sus facciones. ¿Eres posiblemente mi padre muerto hace tanto? Soy Reynold. Él replicó, su tono profundizándose con frustración. Oh hermano, ¿así que todavía estás vivo? Ella suspiró, su decepción palpable, como si su supervivencia fuera más una carga que una bendición. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a salvarte. Reynold declaró, su voz resuelta, aunque un leve quiebre traicionaba su turbulencia interior. Rosellin gesticuló hacia el guardián con un leve movimiento burlón de la cabeza. Después de décadas separados, sigue siendo tan ingenuo como siempre. ¿Crees que él es sordo? Esto no es un rescate heroico, es una trampa a punto de activarse. Su excelencia Black Star se asegurará de tu liberación. Reynold insistió, gesticulando hacia Ang Xiao. ¿Black Star? Ella repitió, arqueando ligeramente las cejas con una curiosidad leve. Nunca he oído de él. Ang Xiao se quedó quieto a un lado, su expresión una mezcla de sorpresa y diversión ante la reunión poco convencional de los hermanos. Esto no es nada como lo imaginé. Pensó. Sin lágrimas, sin abrazos, solo palabras afiladas y distancia. Aún así, el potencial de Rosellin es innegable. Sabía por el historial de Reynold que Rosellin no era una cautiva ordinaria. Como la futura piedra angular del ejército revolucionario de plata, poseía una habilidad de esper que podía encender ideologías y persuadir a las masas, un poder tan influyente que podría algún día desafiar a las 3 civilizaciones universales. Para Ang Xiao, esto la hacía invaluable, una clave para moldear tramas mayores y fortalecer sus propias fuerzas. Su habilidad, aunque carecía de poder de combate directo, era un arma de conquista cultural, capaz de propagar ideas como un virus y derrocar gobiernos sin disparar un solo tiro. Podría ser un factor de cambio, Rexy, ya sea para la revolución o para el refuerzo. al salir de la celda, la puerta se cerró detrás de ellos con un golpe pesado. Wallman se volvió hacia Ang Xiao. Su excelencia, ¿tiene alguna otra solicitud? Ang Xiao miró a Reynold y luego se acarició la barbilla pensativamente. De hecho, sí, quiero arreglar la fianza de Rosellin. Como puedes ver, es la hermana de uno de mis oficiales de confianza. Por lo que entiendo, no ha violado ninguna ley de los Hot. La están reteniendo en nombre de la civilización Cesiris. Si estás de acuerdo, puedo negociar directamente con ellos para que esto suceda. Wallman se rió levemente, aunque sus ojos permanecieron vigilantes. Jeje, eso está fuera de mi autoridad. Tendré que consultar con mis superiores. Por favor, deme un momento. No lo tomó por sorpresa, había anticipado esta solicitud. Se apartó, activó su comunicador y sostuvo una conversación en voz baja. Después de un intercambio tenso, regresó con una expresión de pesar. Lamento mucho, pero esto es un asunto interno de nuestra civilización. Rosellin es una prisionera de alto valor y no podemos conceder ninguna forma de fianza. Aunque las civilizaciones de sistemas estelares respetaban a Ang Xiao y buscaban relaciones amigables, trazaban la línea en entregar activos estratégicos como Rosellin. Ella era un peón vital en sus juegos geopolíticos y no tenían intención de renunciar a ella a la ligera. Entiendo, no importa entonces.
Angeao dijo, sacudiendo la cabeza con una pizca de decepción, aunque su mente corría con planes alternativos. Gracias por su comprensión. Woolman respondió, su sonrisa brillante y pulida, pero internamente se burlaba. Aún no eres un más allá de grado A, pensando que puedes exigir favores como uno. ¿Quién te crees que eres?